Efesios 3, del 14 al 19. Así dice el Señor: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que se excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje podemos situarlo cuando los efesios escucharon que su amadísimo apóstol Pablo estaba preso en una cárcel. Estos efesios se angustiaron demasiado y ellos muy probablemente escogieron a un mensajero y enviaron a un mensajero hasta donde estaba el apóstol para saber de él. Cuando este mensajero llega a la cárcel romana y le dice a Pablo que los efesios están muy angustiados, demasiado angustiados por él, Pablo reacciona en favor de ellos escribiendo esta maravillosa carta con el propósito de consolarlos y de edificarlos en la fe. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo usa a través de Pablo para consolar y edificar en la fe a estos creyentes que están tan angustiados por la salud y el bienestar de un apóstol muy amado? Lo que hasta ahora hemos visto que el Espíritu Santo usa para consolar y edificar a su pueblo son las verdades más profundas del plan de Dios. Desde que Pablo comenzó a escribir esta carta, está usando las verdades más profundas del plan de Dios y colocándolas en el corazón de estos efesios angustiados. La elección. Dios os eligió desde antes de la fundación del mundo. La adopción. Fuisteis adoptados hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. La redención, ya somos libres de la condenación, del pecado, nuestros pecados han sido perdonados. La herencia, ustedes son los herederos de Dios, heredarán todas sus riquezas y esa herencia está sellada con un sello en vuestros corazones, el Espíritu Santo, una herencia totalmente segura. Los ha llevado en un viaje desde el pasado. ¿Ustedes qué eran en el pasado? Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios los salvó por pura gracia y los llevó de la miseria profunda de su muerte en delitos y pecados a estar sentados en lugares celestiales en Cristo. Todo eso lo hizo Dios por ustedes por gracia. ¿Ustedes qué eran? Ustedes eran extranjeros, advenedizos, alejados de la ciudadanía de Israel. Ustedes en el pasado eran unos perros, gentiles, alejados de Dios. Pero Dios los trajo a constituir una sola familia con los judíos creyentes, juntó los judíos creyentes con ustedes y ahora ustedes son la familia indestructible de Dios. Y ese gran misterio, el misterio de Cristo, de que la iglesia se forma con judíos creyentes y gentiles creyentes, tuvo un efecto muy grandemente consolador en los corazones de esos efesios cuando escucharon leer por primera vez la carta que Pablo les envió. Pero Pablo no solamente les envió estas verdades profundas del plan de Dios, sino que Pablo nos dice que ha orado profundamente por estos efesios. En una primera sección de la carta nos cuenta que él oraba por ellos para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y de estas verdades.
Y ahora llegamos a una sección en que Pablo les cuenta a esos efesios que ha orado también por ellos para que estos conocimientos profundos pasen del terreno del entendimiento al terreno de la experiencia. Y es así como nos encontramos en esta sección de la carta, la segunda oración que el apóstol Pablo hacía constantemente por estos efesios para consolarlos, edificarlos y de una manera muy especial para que en ellos se llevara a cabo la obra completa del Espíritu que los llevaría a la madurez, a la madurez. Pablo se los imaginaba muy angustiados, muy nerviosos, muy asustados, y Pablo dice: eso no puede ser así, hermanos. Los creyentes, cuando maduramos, no estamos ni muy angustiados, ni muy nerviosos, ni muy ansiosos, ni deprimidos. Los creyentes, cuando hemos madurado, tenemos paz en Cristo. Y por eso en el versículo 13, vean conmigo el verso 13, Pablo les dice: por lo cual pido que no desmayéis, nada de miedo, nada de ansiedad, nada de depresión, por causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y enseguida les cuenta que para que esas verdades profundas lleguen a madurarlos, él está orando mucho por ellos, y les cuenta el contenido de su segunda oración. Y ese es el tema de nuestro texto. El tema de nuestro texto es una oración por la madurez. El tema de nuestro texto es la madurez, una necesidad de todo cristiano por la cual debemos ir a Dios en oración. La madurez, una necesidad de todo cristiano por la cual debemos ir a Dios en oración. Y el título que le hemos colocado a la exposición es Orando para madurar. Orando para madurar. Otros están orando para que nosotros maduremos y nosotros debemos estar orando para madurar. La madurez en el cristiano tiene esos dos ingredientes: un conocimiento de las verdades profundas del plan de Dios y oración para madurar. La oración que otros hacen por mí y la oración que yo hago por mí mismo. Por eso veremos entonces esta mañana orando para madurar. La palabra clave: madurar, madurar. Y en nuestro pasaje vemos tres cosas fáciles de entender en esta oración para madurar. Las tres cosas son: en primer lugar, poder; en segundo lugar, amor; y en tercer lugar, plenitud. Poder, amor y plenitud. Poder para madurar, los versos 14 al 17a. Amor para madurar, verso 17b al 19a, y plenitud, ya como una expresión de madurez, versículo 19b. Y las tres cosas son totalmente interdependientes y la una va colocando un fundamento sobre el cual se construye la otra. Con el poder para madurar llegamos a entender más el amor que nos lleva a madurar, y con ambos llegamos a tener la plenitud que muestra un creyente maduro. Así que no son tres cosas aisladas, son tres cosas interdependientes y las tres dependen la una de la otra. Estamos ubicados en el siglo I después de Cristo, y en este pasaje nosotros no tenemos que preguntarnos dónde está Cristo, porque Cristo domina todo el pasaje, y en este pasaje no tenemos que preguntarnos cómo lo aplicamos a nosotros en el siglo XXI, porque estas palabras son universales para toda la iglesia de todos los tiempos. Veamos en primer lugar el poder para madurar, orando por poder para madurar. Veamos cómo inicia Pablo esta sección. Dice el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice por esta causa? ¿Cuál causa? ¿Qué fue lo que lo motivó a orar? Bueno, en primer lugar y en su contexto más inmediato es el verso 13.
que supo que los efesios estaban muy angustiados por él. Entonces, por esta causa, dobla sus rodillas, es decir, con una actitud de reverencia ante Dios, ora por esa causa. Pero ¿por cuál causa adicional? No solamente para que los efesios no desmayen, sino para que todas esas verdades que ha venido enseñando en los capítulos anteriores pasen del territorio de un mero conocimiento a una experiencia vivida. Es por esa causa que Pablo se inclina a orar y dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol coloca a los efesios una vez más en un ambiente de familia, en un ambiente donde hay un padre muy amoroso. Esta es una oración trinitaria. Aquí vemos claramente al Padre amoroso, al Hijo que nos salvó y al Espíritu Santo que trabaja en nuestra madurez. Pero Pablo primero se enfoca en el Padre de amor que con sus brazos abiertos acoge a todos sus hijos. ¿Y dónde están todos sus hijos? Están en todas las familias de la tierra. Vean el verso 15 conmigo. De quien toma nombre toda familia en los cielos, es decir, que los ángeles también son una familia que pertenece a Dios Padre, y en la tierra, es decir, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, Dios ha acogido a sus hijos amados y los tiene en su seno. Y lo que Pablo nos quiere decir aquí es que nosotros tenemos un Padre que si nosotros le pedimos un pan, Él no nos va a dar una piedra, que lo que le pedimos Él nos lo dará, como nos enseñó nuestro propio Salvador. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que Pablo inicia esta antesala a su oración o a la descripción de su oración con un ambiente familiar, de mucha confianza, de mucho amor, donde podemos prácticamente sentir el amor del Padre, sentir la generosidad de nuestro Padre y venir a Él orando con tal confianza, con tal tranquilidad, que yo creo que los efesios cuando empezaron a escuchar esto, empezaron a calmarse de esa angustia y ya no sentirse en tanto desmayo por las aflicciones del apóstol, sino que con mucha calma empezaron a sentirse abrazados por el amor del Padre y al ver cómo el Espíritu Santo los llevaba a esta oración para tener poder. Veamos el verso 16, ahora sí, la primera petición para madurar. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Aquí hay necesidad de entender que Dios no nos va a dar de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas. Dar de sus riquezas significa dar una parte que puede ser pequeña o grande. Pero dar conforme a sus riquezas significa que siempre nos va a dar algo grande. O sea, cuando Dios nos da de sus riquezas, nos podría dar algo pequeño, algo grande. Pero cuando nos da conforme a sus riquezas, las riquezas de Dios son ilimitadas, infinitas. Así que de sus riquezas solo puede salir algo grande. Y solo puede salir muchas cosas. Así que nosotros pedimos algo grande y pedimos muchas cosas, pero no como se enseña equivocadamente en el siglo XX y XXI, que eso se refiere a dinero, riquezas materiales, fama y poder en esta vida. No, estamos hablando de riquezas espirituales, estamos hablando de conocer a Dios, de vivir para Dios y de cosas mucho más grandes que las bagatelas, que las baratijas de este mundo. Así que cuando el texto nos dice que Él nos da conforme a sus riquezas, es algo grande. Estamos pidiendo y esperando algo grande. ¿Qué estamos pidiendo y esperando? Después de la coma dice en el 16b, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El cristiano para madurar necesita poder, el poder que Dios da en su ser interior, un poder interno.
Ese poder viene del conocimiento de aquellas verdades que ya mencionamos, traídas al corazón para convertirse en fuerza y capacidad para vivir la vida de acuerdo con lo que somos. ¿Qué somos? Elegidos. ¿Qué somos? Adoptados. ¿Qué somos? Redimidos. ¿Qué somos? Herederos. ¿Qué somos? La familia indestructible de Dios. ¿Qué somos? El verdadero Israel de Dios. Necesitamos vivir de acuerdo con lo que somos. El poder lo necesitamos para vencer todo pecado. El poder lo necesitamos para ser más consagrados. El poder interior lo necesitamos para ser más fieles. Para eso necesitamos el poder. El poder de Dios lo necesitamos para obrar en nuestro corazón y transformar nuestro corazón para que sea un lugar confortable para el Señor Jesucristo. Voy a repetirlo. El poder que estamos pidiendo aquí, ya sabemos de dónde viene, cómo se obtiene, es para transformar nuestro corazón a fin de que nuestro corazón se convierta en un lugar más confortable para el Señor Jesucristo, que ya habita en él. Vean conmigo el verso 17a. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pastor, ustedes aquí no nos han enseñado que inmediatamente nos convertimos, ya desde ese mismo instante Cristo habita por la fe en nuestros corazones y que nosotros estamos unidos a Él por toda la eternidad. Sí, lo hemos enseñado y lo seguiremos enseñando, pero el pasaje está diciendo es que Cristo habite confortablemente. Esa palabra habitar o habite significa estancia confortable. Estancia confortable. Y es que cuando Cristo llega a nuestro corazón a habitar en él, nuestro corazón no es totalmente confortable para él porque está dividido. El corazón nuestro está dividido. Todavía, ya amamos a Cristo, sí, pero todavía amamos mucho este mundo, todavía amamos mucho a nosotros mismos, todavía tenemos ídolos. Y en ese corazón Cristo no habita confortablemente. El poder que estamos pidiendo es para hacer una transformación de nuestro corazón, de una casa no confortable para Cristo en una casa confortable para Cristo. Y eso lo hacemos quitando la división de nuestro corazón, limpiando todo pecado, limpiando toda idolatría, limpiando toda inmoralidad y toda mundanalidad y unificando el corazón para que nuestro corazón tenga un solo amor, un solo y único amor. Un corazón unificado tiene un solo y único amor. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte y no le será quitada. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es un corazón unificado. En ese corazón Cristo habita confortable. En ese corazón Cristo habita en deleites. Y cuando Cristo está confortable en ese corazón, cuando Cristo está en deleites en ese corazón, Él es como ungüento derramado, como perfume derramado en esa habitación
Cristo deja salir sus más deliciosos perfumes y ese perfume llena esa habitación, y el que disfruto de ese amor, el que disfruto de ese aroma, el que disfruto de ese deleite soy yo. Y por eso es que puedo decir con el salmista: a nadie deseo sino a ti. Para eso es que se necesita el poder. No es poder para crear una gran empresa, una empresa que supere al grupo Nutresa. No es poder para crear un partido político. No. No es poder para ser multimillonario. Jamás. Es poder para hacer de mi corazón una habitación confortable para el Señor Jesús, donde Él y yo nos deleitamos en la dulce comunión que tenemos. No es otra cosa. Yo creo ver un eco de esto en Juan 14:23. Vean conmigo Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amor es obediencia a Dios. Y mi Padre le amará. ¿Cómo reacciona el Padre ante un hijo obediente? Viene y derrama su ungüento perfumado en aquella habitación. Y dice Jesús: y vendremos a Él. El Padre y el Hijo entran en aquella habitación con todos sus perfumes. Y miren cómo termina: y haremos morada con Él. Es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice: para que habite Cristo confortablemente por la fe en sus corazones. Y este poder que necesitamos para madurar ya nos introdujo en el segundo elemento que necesitamos para adorar, y es amor. El amor que necesitamos para madurar y que lo pedimos en oración es el segundo elemento de nuestra oración, de la oración del apóstol. Vean la segunda parte del verso 17. Dice: a fin de que arraigados, como un árbol que tiene una raíz muy profunda, y cimentados, como un edificio enorme que tiene una base muy profunda, una zapata, un fundamento muy profundo, en amor. Cuando este poder entra en mi corazón y lo transforma en una habitación confortable para el Señor, lo mío es amar. Lo tuyo es amar. Todos los días de nuestras vidas nos levantamos para amar, porque amando diariamente a Dios y a nuestro prójimo, sea creyente o no creyente, es que avanzamos hacia la madurez. La vía hacia la madurez requiere amar todos los días a cualquier prójimo que tienes por delante. Escuchen bien, solo amando se crece en amor. Si bien yo aquí estoy pidiendo a Dios que me arraigue y me fortalezca en amor, yo tengo que amar para poder crecer en amor. Solo amando se llega a comprender más profundamente el amor de Cristo. Solo amando a mi prójimo puedo experimentar y comprender más profundamente el amor de mi Cristo. Lo que Pablo está pidiendo aquí es que el amor de Cristo sea experimentado en mi alma como nunca lo he experimentado antes. Que el amor de Cristo sea experimentado por mi alma como nunca lo he experimentado antes. Pero para poder llegar a experimentar el amor de Cristo como nunca lo he experimentado antes, yo tengo que estar arraigado y cimentado en amor. Es decir, mi vida diaria se debe caracterizar por el amor. A donde yo quiera que llego dando amor. Los creyentes maduros no esperan a que otros seres humanos los amen,
ni se frustran cuando otros seres humanos no los aman. Los creyentes maduros llegan amando a otro a cualquier lugar. Llegan a cualquier lugar amando. Y cuando un creyente llega a un lugar amando, así los otros le muestren desamor, Cristo aumenta en el corazón de esa persona la comprensión y la experiencia del amor que Cristo tiene por esa persona que ama. Amar al prójimo en el nombre de Cristo, con el amor de Cristo, es un gana-gana, es un negociazo. Porque cuando yo llego amando al prójimo, así el otro me desprecie, me haga el más feo desprecio, el más profundo desamor, aunque el otro me muestre desamor, habiéndole yo dado amor, Cristo me da de su amor, y eso me hace no necesitar el amor de nadie, incluso me hace capaz de amar al que me desprecia. A eso es lo que nos quiere introducir Pablo cuando nos cuenta que él está orando para que seamos capaces de comprender con todos los santos. Esto es algo que no se puede hacer en aislamiento. Esto es algo que no se puede hacer fuera de la iglesia. Esto es algo que se puede hacer solo con todos los santos, porque Dios no puede recibir directamente tu amor. La única forma de darle amor a Dios es amando a los santos y a todos los que necesiten de ti. Con todos los santos yo voy a comprender cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo por mí. Yo llego a cualquier lugar, en ese lugar amo a las personas que están enfrente mío, y Cristo invariablemente me da a conocer más el amor de Cristo por mí, independiente de la reacción que tenga la persona a la cual yo le estoy dando amor. A las iglesias llegan muchas personas que no se atreven a amar si alguien no les muestra amor primero. Y algunos quieren irse frustrados de la iglesia. Pastor, yo me voy a ir de su iglesia porque aquí no hay amor. Yo llevo 2 años viniendo aquí y nadie se me ha acercado para saludarme, nadie se ha acercado para conocerme, nadie me ha invitado a una reunión en su casa, a almorzar o a hacer alguna actividad juntos. Yo me siento solo, despreciado y abandonado por su iglesia. Hermano, y si es así, ¿por qué tú no llegas a la iglesia y le das amor a las personas que no te han mostrado amor en 2 años? Muy bien, espera un momento, no te vayas, te voy a presentar a alguien. Si después de que yo te presento a ese alguien, tú todavía si insistes que en esta iglesia no hay amor, te vas con mi bendición. No, los creyentes llegamos a la iglesia no a esperar a que nos amen. Llegamos a amar, y cuando amamos a los hermanos, Cristo nos da de la anchura, longitud, profundidad y altura del amor que nos tiene, el experimentar más ese amor. Cuando yo amo en el nombre de Cristo, soy más amado por Cristo, y eso es más que suficiente para mí. No importa lo que me suceda con esas personas, el amor de Cristo es más que suficiente para mí. Y eso es lo que Pablo quiere mostrar en el resto del versículo. Dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En otras palabras, arraigados y cimentados en amor, somos capaces de comprender más de lo incomprensible. Esas expresiones, anchura, longitud, profundidad y altura, amor que excede a todo conocimiento, significan que el amor de Cristo por nosotros es incomprensible, pero que cuando yo, con poder que viene de Dios, preparo mi corazón como una morada confortable para Cristo,
y estoy arraigado y cimentado en amor, es decir, llego a la iglesia a amar a todos los santos, Cristo me ama más a mí y me ayuda a comprender un poco más de lo incomprensible. ¿Y qué es lo incomprensible? Incomprensible, la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo. Así los demás hermanos no me devuelvan el amor que les doy, yo estaré creciendo en amor siempre. Miren lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 15. 2 Corintios capítulo 12, lo pueden ver en la pantalla, versículo 15. Dice Pablo a estos amados corintios: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Eso significa que todo el que le da amor al pueblo de Dios no siempre recibe amor del pueblo de Dios. Pero lo que el pasaje nos está diciendo es que todo el que le da amor del pueblo de Dios, al pueblo de Dios, siempre recibe un conocimiento mayor de la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo, en otras palabras, de aquello que es incomprensible, de cuánto nos amó Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y en asocio con esto, ¿cuál era el problema con que Pablo estaba lidiando? No olvidemos el contexto inmediato. El problema con el cual Pablo estaba lidiando es que esos efesios estaban desmayando, decaídos, miedo, ansiedad, depresión, desmayando, decaídos. Pastor, ¿y qué tiene que ver el amor con el miedo? ¿Qué tiene que ver el amor con la ansiedad? ¿Qué tiene que ver el amor con la depresión? Muchísimo. Vean conmigo, 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor. Noten esas palabras. Si yo conozco mucho más cuál es la anchura, longitud, profundidad, altura del amor de Cristo por mí, ¿qué pasa con el temor? Respondan ustedes mismos. ¿Qué pasa con el temor? No hay temor. No hay temor. Y eso era lo que Pablo buscaba con los efesios. Hombre, dejen de preocuparse tanto por mí. Yo estoy en una cárcel por Cristo. Si yo padezco es por Cristo. Y si me van a matar, yo voy a estar mejor que ustedes. No tienen que tener temor, no tienen que desmayar por mí. Comprendan cuál es el amor de Cristo por ustedes, con la ayuda del Espíritu de Dios, y van a poder vencer el temor. Noten la asociación entre amor y temor. Terminemos de leer 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Cuál es entonces la oración de Pablo? Señor, después de que estos efesios me escucharon decir que son elegidos, adoptados, redimidos, herederos, sellados, traídos de la muerte y el infierno a los lugares celestiales, traídos de estar lejos de la familia de Dios a ser la única familia de Dios, que ellos reciban poder en su ser interior para hacer su corazón una habitación confortable para Cristo, y que Cristo derrame en sus corazones todas esas esencias de amor y gracia y bendición en sus corazones, para que ellos puedan vencer el miedo, embriagados e inundados de tu amor. Estos efesios venzan todo temor y estén satisfechos en esta vida solamente con tu amor, y puedan decir: tu amor es más que suficiente para mí. No importa lo que me ocurra, tu amor me satisface. Tu amor es más que suficiente para mí. Pero falta un elemento, y ese elemento es el tercer elemento que Pablo ora pidiendo para que estos efesios obtengan y muestren esa madurez, y es la
plenitud. Plenitud. Primero poder, segundo amor, tercero plenitud. Observen conmigo la última parte del verso 19. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de plenitud? La plenitud de Dios en nosotros es cuando la imagen de Dios está completa en nosotros. No estoy diciendo perfecta en nosotros, estoy diciendo completa, porque de este lado del cielo es imposible la perfección. Nosotros no somos perfeccionistas. Sáquennos de ahí, por favor. Nosotros no somos wesleyanos, metodistas, perfeccionistas, no. Nosotros creemos que de este lado del cielo no hay perfección, pero sí hay madurez. Es la imagen de Dios completa, es decir, que en el individuo se observan todas las virtudes y excelencias que habían en nuestro Señor Jesucristo, aunque en una dimensión más pequeña, pero se observan absolutamente todas las virtudes, completa, se ve en nosotros la imagen de Dios. Y esto está muy ligado a la anterior y a su vez a la anterior, porque sin ese poder no hay amor, y sin ese amor no hay plenitud, porque la plenitud se basa en la manifestación del amor. La plenitud se ve es cuando el amor se exhibe en variadas formas, en manifestaciones distintas, en las distintas áreas de la vida. La plenitud se ve cuando tenemos caridad con el prójimo. La plenitud se ve entre los esposos en el matrimonio. La plenitud en el matrimonio, por ejemplo, es una pareja que tiene romance y bienestar, pues cualquier pareja puede subsistir así. Pero una pareja que no tiene romance y ha perdido su bienestar requiere plenitud. O una pareja que está sufriendo grandemente para poder permanecer unidos requieren plenitud. Y es a eso a lo que se refiere el apóstol. Manifestaciones de ese amor en cosas que verdaderamente son grandes, como amar a su pareja cuando su pareja está gravemente enferma, o cuando la relación tiene tensiones, amarla aún a pesar de esas tensiones. O vemos el amor cuando en grandes dificultades seguimos obedeciendo y siendo fieles a Dios. Eso es plenitud. Plenitud es, por ejemplo, cuando Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Dios le pide a Abraham que dé a su unigénito, lo más precioso. Plenitud es: Dios, sacrifico a mi hijo porque tú me lo pides, porque tú eres lo único que cuenta para mí. Lo que me pidas te lo doy, así sea mi único hijo. Eso es plenitud. Plenitud son las manifestaciones del amor de Dios en variadas formas y en circunstancias realmente difíciles. Por eso decía Pablo que Él nos va a dar no de sus riquezas, sino conforme a sus riquezas, porque cuando llegamos a la madurez estamos listos para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Estamos listos para ir a la cárcel en el nombre de Cristo y consolar a aquellos que se preocupan por nosotros. Eso es plenitud. Y cuando tenemos ese amor, cuando tenemos ese poder, invariablemente tendremos esa plenitud. Este es el mensaje del Espíritu de Dios para nosotros hoy. Y es en sí mismo una aplicación para nosotros hoy. Así que debemos cerrar simplemente con una pregunta. Mis hermanos, ¿entienden qué es ser un cristiano maduro? ¿Qué es ser un cristiano maduro? ¿Puedes entender qué es ser un cristiano maduro? ¿Ahora entiendes qué es lo que debes orar para llegar a ser un cristiano maduro? ¿Estás orando por tener poder en el hombre interior y hacer tu corazón una habitación confortable para Cristo? ¿Estás orando para ser arraigado y cimentado en amor y llegar a cualquier lugar a amar, y aunque te den desamor, experimentar más y más la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento? ¿Estás orando para poder tener la plenitud de Dios y mostrar en hazañas de amor y obediencia que la imagen de Dios está completa en ti?
Si lo estás haciendo, continúa, persevera. Debemos perseverar y morir perseverando. Si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo. Y si tú eres de los que viene aquí a la iglesia y estás a punto de irte de la iglesia porque aquí no te dan amor, la invitación es: comienza a amar tú, porque tú eres un elegido, fuiste adoptado, estás redimido, perdonado de tus pecados, heredero de una herencia sellada, saliste de la muerte a los lugares celestiales, eras lejos de la familia de Dios y ahora eres familia de Dios. ¿Qué más te falta para comenzar a amar? Comienza a amar tú. Y empieza a recibir de Cristo más y más el conocimiento de lo incomprensible, el conocimiento de la anchura, longitud, profundidad y altura del amor con que Cristo te ama, y embriágate del aroma maravilloso de su amor. Y podrás decir el resto de su vida: Jesús, yo te amo, tú eres más que suficiente para mí, y con tu amor voy a vencer el temor. Tu amor me hace vencer el temor. Y si hay alguno aquí que no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, todas estas cosas son extrañas y ajenas para ti. Tú no tienes que ver nada con esta familia. Dios no es tu padre, aunque a ti te hayan dicho que sí lo es. Por causa de tus pecados Dios te aborrece. Pero si te arrepientes del pecado y miras a la cruz de Cristo, serás transformado de enemigo en hijo, recibirás a Cristo morando en tu corazón y el amor de Dios comenzará a inundarte y el Espíritu de Dios a transformarte, tu corazón dividido en un corazón unificado, y vendrás como nosotros a disfrutar de aquel amor que es tan ancho, tan alto, tan largo y tan profundo, y que aunque nadie lo puede comprender, los cristianos estamos recibiendo todos los días una mayor experiencia de este amor. Ven a Cristo, mi amigo. El Señor está invitándote a ser salvo, a ser su hijo. No lo desprecies. Ven a Cristo ahora. Vamos a inclinar nuestro rostro y a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Grande y trino Dios, te damos muchas gracias por ese amor incomprensible de Cristo para con nosotros. Ayúdanos, danos el poder que necesitamos en el ser interior para hacer de nuestro corazón una morada confortable para el Señor Jesús. Danos el ser arraigados y cimentados en amor, que el amor sea nuestra experiencia diaria, y que tú nos des cada vez más el conocer y experimentar mejor la anchura, longitud, profundidad y altura de tu amor, y que seamos para el mundo una imagen plena de la imagen de Dios que pusiste en el hombre desde la creación, imagen restaurada de Dios. Haz esto con cada uno de los que ya te conocemos. Danos el ser una iglesia que tiene muchos creyentes maduros, que no permanezcamos mucho tiempo inadecuadamente en la inmadurez, sino que pasemos adecuadamente en el tiempo adecuado de la infancia a la madurez y le mostremos al mundo la grandeza de tu cruz por medio de una vida cristiana madura. Y a todos aquellos que no te conocen, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, dales el conocer de tu amor y santifícalos y madúralos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.